Reanudamos la sesión. Señor fiscal, en base a lo que establece el artículo 340, ¿usted tiene algo más que agregar? Nosotros reconocemos, señorías, todo lo consignado en el artículo 340 del Código Procesal Penal, que trata sobre las formalidades y la estructura de la acusación. Sin embargo, reitero, el acuerdo en cuestión lo hemos suscrito en función de lo que establece el numeral 1, la aceptación del imputado de los hechos de la imputación. La acusación, como escrito ante las subgarantías, no ha nacido a la vida jurídica, precisamente enmarcados dentro de lo que establece el artículo 220. Y quisiéramos que este tribunal tome nuestra sustentación, si se quiere, como la acusación en base a los hechos de la imputación reconocida por el imputado para los delitos de falsedad y enriquecimiento injustificado. Agravado. Gracias, señor fiscal. Señor defensor, ¿tiene usted algo que señalar de la acusación y el acuerdo que ha presentado el señor fiscal? Sí, correcto. Muy buenos días, honorables diputadas del Tribunal de Garantías, señor fiscal. Nosotros pudiéramos elucubrar largamente sobre lo actuado en este proceso, lo que se ha hecho o no se ha hecho en este proceso, pero esa no es la naturaleza o el propósito de lo que venimos a hacer hoy. Hoy venimos a suscribir un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa. Vamos a dejar al tiempo y vamos a dejar a la historia cuando el manto gris que las pasiones a veces ciernen sobre nosotros se disipen, que ellas sean las que establezcan la realidad o no de alguna de las situaciones que aquí se han dado. Como ha dicho el señor fiscal, es un proceso histórico, no solamente por el hecho de que se juzga a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino porque también se le juzga en base a un proceso totalmente nuevo, totalmente innovador, que es el sistema penal acusatorio. La primera vez que le corresponde a este tribunal, llamado Asamblea Nacional, juzgar a un magistrado bajo esas reglas. Y es claro y ha sido evidente de que en función de eso, y dada la novedad que este sistema produce, se han dado situaciones que nosotros pudiéramos haber utilizado y a las cuales pudiéramos haber recurrido para llegar a otra resolución en este proceso. Como bien señaló el fiscal, nosotros pudimos haber recurrido al hecho de que aquí se habló del tema de enriquecimiento injustificado, investigación que la Ley 59 de 1999 establece claramente que nace con un informe de auditoría de la Contraloría, cosa que en nuestro criterio no se dio. Pero esa no es la razón por la que vinimos aquí. Pudiéramos haber extendido eso con el informe que ha señalado el fiscal de la Contraloría, informe que igualmente adolece del concepto que tenía obligatoriamente que habérsele solicitado al imputado y que en ese informe no se hizo tal y como la ley establece.
Pero ese no es el propósito por el que estamos hoy aquí. Hoy estamos aquí para suscribir un acuerdo que en conciencia el magistrado Alejandro Moncada Luna y la Fiscalía ha llegado a la determinación de que es la mejor solución de este tema. Y así pudiéramos haber ido a establecer una serie de situaciones que hablan sobre el debido proceso, que hablan inclusive de la selección de este tribunal y hablan también de la participación igualitaria de las partes, que quizás por el desconocimiento y por ser, nuevamente repito, novedoso este sistema, se desconocieron y no se dieron como la ley dice. Yo estoy totalmente seguro de que más adelante surgirán y se presentarán recursos ante nuestra Corte Suprema de Justicia donde se van a anular y se van a considerar totalmente inconstitucionales muchas de las acciones que dieron causa al proceso contra el magistrado Moncada. Pero repito, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para hablar sobre un acuerdo entre la Fiscalía y un acuerdo con la defensa. Tomar la decisión para un hombre, sea el que sea, de aceptar una responsabilidad de hechos punibles no es fácil. El magistrado Alejandro Moncada es una persona que ha servido a este país, tiene una trayectoria tanto como funcionario de la Policía Técnica Judicial, como director de la Policía Técnica Judicial, desde el año 2000 hasta el año 2000, del año 95 hasta el año 2000. Ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2005 hasta la fecha. Es un administrador de justicia. Ha sido magistrado de la Sala Penal, ha sido magistrado de garantías. Para él, tomar esta decisión, repito, no fue fácil. Es una decisión que representa un reto y es una decisión que representa una situación que ha de ponerlo en una posición donde ninguno de nosotros quisiéramos estar. Pero ¿por qué llegamos a esa decisión? Este, más que un proceso jurídico, es un proceso político. Como ustedes saben, la decisión final de habernos ido a un juicio hubiera estado en manos de los 71 diputados de esta Asamblea. La decisión hubiese sido una decisión política, hubiese sido determinada quizás por la evolución política del momento en que se iba a fijar la sentencia. No quizás por las evidencias o no evidencias que se presentasen en este caso. Hubiéramos estado aquí quizás 3 o 4 meses debatiendo pruebas, tomando testimonios, creando situaciones de angustia para personas que no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos, creando situaciones de angustia para familiares del magistrado Moncada que tampoco tienen ninguna relación en estos hechos. Y había que tomar una decisión. El magistrado ha tomado hoy la decisión de decir, hemos llegado hasta aquí, aceptamos la responsabilidad en hechos que, como dije anteriormente, hubiesen podido ser refutados, hubiesen podido ser parte de un proceso largo. Porque yo inclusive puedo preguntarle aquí y le pediría al señor fiscal que lo contradiga si es lo contrario, de que en ninguna parte de este proceso, en ningún testimonio que se dio en este proceso, se comprometió una decisión judicial donde participara el magistrado Alejandro Moncada Luna. No hubo ninguna prueba en este caso de que una decisión judicial firmada por el magistrado Alejandro Moncada Luna hubiese sido dañada, hubiese sido corrupta, hubiese sido producto de un fallo motivado por intereses económicos o personales.
Entonces estamos ante el desarrollo de otras situaciones. Situaciones que igual motivan al magistrado a tomar la decisión que conscientemente hoy tomamos con la Fiscalía y cuya resolución de este tribunal aceptamos. Le pedimos al tribunal igualmente que tome en cuenta los elementos que hemos hecho mención. Hablamos de una persona que no tiene antecedentes penales, de una persona cuya trayectoria en el servicio público ha sido honorable. Hablamos también de una persona con situaciones y padecimientos de salud, que con todas las situaciones que se han tratado de dilucidar a nivel público, quedaron igual evidenciadas en el informe de los médicos. Sí tiene un problema de hipertensión, sí tiene un problema de salud cardíaca que está debidamente constatado. Hablamos de una persona que ha estado 4 meses, ya 5 casi, en su domicilio, donde no ha hecho absolutamente nada más que cumplir con lo que los tribunales y este tribunal se le ha pedido, que es mantenerse allí, cumplir con todas las indicaciones que se le han dado y no mostrar ninguna muestra, valga la redundancia, muestra alguna de una conducta que sea una conducta de riesgo para absolutamente nadie. En base a eso también, y en base a lo que precepta el artículo 50 del Código Penal, que no solamente habla de penas de prisión principales, también habla de penas de prisión sustitutivas, como la prisión domiciliaria. En base al artículo 79 del Código Penal, que habla sobre la individualización de la pena, y en base al artículo 90, que habla sobre las circunstancias atenuantes de responsabilidad, que ya he hecho mención yo en esta presentación. También le solicitamos a las juezas, en función de lo que norma el artículo 220, teniendo ustedes la potestad de variar a favor del imputado la sanción que se ha acordado, y en consideración de los elementos que he mencionado, de que se pueda considerar tanto el hecho de que la sanción sea una sanción de prisión domiciliaria, como el hecho de que pueda considerarse una reducción de la pena impuesta. Hoy saldremos de aquí y muchos hablarán de la certeza del castigo. Pero yo les digo una cosa: no puede haber certeza de castigo si primero no existe certeza de justicia. No puede haber certeza de castigo si no hay certeza de imparcialidad, si no hay certeza de que la justicia es para todos por igual, si la justicia no es oportuna y eficaz y se da en tiempo real. Eso es lo que también conlleva la certeza del castigo. Habrán quienes aplaudan lo que ha sucedido aquí hoy. Habrán quienes se alegren de que una persona, igual que nosotros, se aleje de su familia, esté hoy postrado en una situación a la cual nunca pensó que pudiera darse, pero que ha tenido la valentía de enfrentarlo, ha tenido la responsabilidad de decir: no voy a permitir que se produzca un circo político en esta situación. Vamos a tomar responsablemente la difícil decisión de que le vamos a dar un punto final a esto. Vamos a aceptar nuestra responsabilidad en los hechos que se le han imputado y que él ha aceptado como tal, y démosle la oportunidad a este país de que continúe y que avance. En base a eso, señoras juezas, le pido que al momento de dictar su sentencia tomen en consideración todos estos elementos y que los mismos constituyan parte de su proceso de decisión. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Entendemos entonces que usted avala el acuerdo y que lo firmó. Luego de escuchados los argumentos del fiscal y de la defensa, donde se ha señalado los hechos y los delitos por los cuales se acusa, se da por formulada la acusación
en contra del licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica en base al artículo 5 y 340 del Código Procesal Penal, así como el defensor lo ha aceptado. Señor acusado, favor de ponerse de pie. Ay, ya el otro no sé. Le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Usted reconoce dicho acuerdo? Es correcto, señora juez, diputada. Esta es su firma, ¿no? Es correcto, señora juez, diputada. Por secretaría se lo pueden llevar, por favor, Ariadna. Para que se deje constancia que se le... Es correcto, señora juez, diputada. Reconoce el contenido y la firma. Correcto. Sí, es correcto. ¿Firmó ese acuerdo libre y espontáneamente? Es correcto, señora juez, diputada. ¿No fue coaccionado o amenazado? No, señora juez, diputada. ¿Conoce usted las consecuencias que implica la firma de este acuerdo? Es correcto, señora juez, diputada. ¿Sabe usted que con este acuerdo renuncia a un juicio oral y público al cual usted tiene derecho? Es correcto. ¿Usted fue asesorado por su defensor sobre las consecuencias del acuerdo? Es correcto, yo conversé con mi familia, conversé con mis abogados, conversé con mis amigos más íntimos y es por eso que hemos aceptado el acuerdo. ¿Es consciente que la firma del acuerdo implica la aceptación de la responsabilidad penal y la pena que dicho acuerdo señala? Es correcto, señora juez, diputada. Muchas gracias, señor imputado. Señor abogado, usted firmó el acuerdo. ¿Tiene algo más que agregar? No, señora juez, nosotros firmamos el acuerdo y estamos totalmente en posición de decir de que lo ratificamos en este momento y creemos que, como bien ha señalado el señor fiscal, esta es una figura que establece perfectamente bien el Código Procesal Penal y que es aplicable en este tipo de procedimientos. Muchas gracias, señor abogado. En vista de que en la sala de audiencia tenemos a los intervinientes que representan las sociedades anónimas titulares de las cuentas aprendidas por el señor fiscal, le damos la palabra a los apoderados legales, iniciando con el abogado José María por 5 minutos. Se le pasa un micrófono, por favor. Voy a ser mucho más breve que eso. El contenido de la sentencia establece el destino de las cuentas que se hubieran aprendido. Nosotros hemos sido reconocidos como terceros afectados en base al artículo 106 del Código Procesal Penal. Se entiende por tercero afectado la persona natural o jurídica que, según las leyes, no se encuentre obligada a responder penal ni civilmente por razón del hecho punible, pero mantiene una afectación patrimonial en el proceso. En el caso nuestro, tenemos estas personas jurídicas tienen cuentas aprendidas provisionalmente en un proceso de único imputado, en el cual el imputado es el magistrado separado Alejandro Moncada Luna Carvajal. Estas cuentas pertenecen a personas distintas a la persona de Alejandro Moncada. Pertenecen a personas jurídicas que tienen una afectación de acuerdo al artículo 106. Y en base al señalamiento o a la calificación que nos dieron ustedes mismas y posteriormente la Fiscalía en las otras sociedades, y en base al artículo 252, la aprehensión provisional termina hasta que la causa sea decidida por el juez competente. Párrafo casi final del artículo 252. En ese sentido, nosotros consideramos, y es nuestra firme convicción, que esas cuentas tienen que ser levantadas porque no pertenecen a Alejandro Moncada, no pertenecen en forma alguna, no se encuentran contempladas en este acuerdo
y simplemente pues tienen que ser levantadas en atención a estricto derecho. Nunca se pudo acreditar de forma alguna que este dinero o estas cuentas, a pesar de lo que decían los medios de comunicación o la promoción mediática que se hizo durante el proceso, yo pienso que un poco para fortalecer la acusación o alguna otra situación ajena al procedimiento propiamente, pero en este momento, cuando ya nos enfrentamos a una situación de decidir, corresponde decidir esto en derecho, por lo cual nosotros solicitamos que ustedes den la instrucción a la Fiscalía para que emita los oficios, para que estas cuentas, en el caso de nuestras representadas, sean levantadas. Señor abogado, ¿me puede repetir las sociedades que usted representa? Cubemo, Sarelam, Luxol, Mediprex, Fundación Ricala y Summer Venture Inc. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor abogado. Tiene la palabra el abogado. Su nombre, por favor, para que queden. Edwin Guardia Alvarado. Muchas gracias. Buenos días, señoras magistradas de garantía, señor fiscal, señor imputado, señor defensor, abogados que me acompañan como intervinientes. Hoy me encuentro aquí en representación de Conceptos y Espacios y hemos escuchado con mucha atención la sustentación del acuerdo realizada por el señor fiscal, en que vemos que al amparo del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre la separación de funciones, ha decidido como presidente y director de la investigación penal llegar a un acuerdo con el hoy imputado en base al artículo 220, numeral 1, la tercera línea, que dice que el imputado puede declararse culpable de parte de los delitos que se le imputan. En base a esto, señoras jueces, vemos que el caso ya está en fase de decisión por parte del tribunal competente, que en este caso son ustedes, en base al artículo 252, primer párrafo, y en base a eso y en nuestra calidad de terceros intervinientes reconocidos por ustedes el 29 de diciembre del año 2014, que se reconoció como parte civilmente afectada y no vinculada con el proceso, y en consecuencia nosotros consideramos que procede la liberación de las cuentas de nuestros representados debido a que el proceso ha llegado a su fin y la aprehensión de estos fondos debe ser levantada. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Tiene la palabra su nombre y la sociedad que representa, por favor. Manuel Cedeño, representante apoderado judicial de Omega Engineering y PRL Solution. A la vez, las últimas sociedades que entraron en el tema de esta investigación. Yo no voy a ser repetitivo y consecuente con la posición de nosotros en este proceso. Solamente voy a establecer, señora jueza, un aspecto puntual es muy importante. En primer lugar, tal como lo ha dicho uno de los colegas que me antecede en el uso de la palabra, nosotros fuimos reconocidos como terceros afectados. Eso trae una implicación jurídica muy importante. Cuando se establece como tercer afectado, el artículo 75 del Código Penal taxativamente señala que el comiso de bienes no llega al tercero afectado. Por la calificación y la categoría que se nos dio en este proceso, esos bienes que han sido cautelados, que no pertenecen al magistrado separado investigado hoy día y juzgado por ustedes, obviamente no permite el comiso. Eso por solamente ese hecho, deberían quedar liberadas las cuentas. En el caso de Omega y PRL Solution, son sociedades que se dedican a la construcción, son sociedades que día a día están realizando trabajo de obras civiles, y como quedó demostrado por la Fiscalía, el patrimonio que se encuentra en las cuentas bancarias cauteladas en ninguna forma constituye parte del hecho delictivo que se le imputó al magistrado separado investigado. Las cuentas bancarias, tal como lo establece el artículo 252 y siguientes y concordante del Código Penal, se cautelan por el hecho de que las mismas mantienen dinero producto del hecho delictivo, pero la Fiscalía, en el caso de nosotros y la teoría del caso, como muy sonadamente y reiteradamente lo ha hecho el diputado Pedro Miguel González,
la cuenta de PR Solution y Omega Engineering son cuentas que vienen de su ejercicio profesional día a día. En consecuencia, esa cuenta bancaria es reconocida por la Fiscalía que no mantienen fondos de dinero depositados por el magistrado separado. Por solo ese elemento, además adicional a lo que yo le he establecido en la primera parte de mi intervención, considero que se tiene que liberar la cuenta bancaria. Eso es todo. Muchas gracias, señor abogado. Señor fiscal, ¿tiene usted algo que agregar referente al tema de las sociedades y las cuentas aprendidas? Por supuesto. Muchas gracias. Dentro de la teoría del caso. Por favor. Brevemente, por favor. Dentro de la teoría del caso de la Fiscalía, se aprendieron una serie de cuentas, algunas, las menos, vinculadas al patrimonio injustificado del separado magistrado, la mayoría de ellas no vinculadas desde la teoría del caso de la Fiscalía a ese tipo penal, sino más bien a otros tipos penales sobre los cuales se ejerció una investigación. Me refiero a el delito de corrupción y el delito de blanqueo de capitales. Ninguna de las sociedades aprendidas, como es sabido, está a nombre del separado magistrado. Las sociedades Summer Venture, Inc., Mediprex Investment S.A., Reina y Asociados con cuentas en dos bancos, PR Solution, Omega Engineering y Conceptos y Espacios S.A. están en el rango de las sociedades no vinculadas al patrimonio injustificado del separado magistrado desde la teoría del caso de la Fiscalía. Corporación Luxol, Sarelan Corporation y Corporación Cubemo están dentro de ese rango. Como Fiscalía, y reconociendo que las funciones judiciales de este órgano del Estado son transitorias, que culminado este proceso la ficción jurídica denominada Fiscalía Designada o Subcomisión de Garantías desaparece, esta Fiscalía no se opone a que al cerrar el proceso dichas cuentas sean desaprendidas, reconociendo la competencia que tienen otras entidades del Estado panameño para adoptar decisiones judiciales al respecto. Así que desde esa perspectiva, esta Fiscalía no se opone a la solicitud de ninguno de los intervinientes, como fue calificado, terceros intervinientes calificados por esta subcomisión, en algunos casos en la audiencia del pasado 23 de diciembre de 2014 y en otros casos por analogía por la Fiscalía designada. Muchas gracias, señor fiscal. Como ustedes saben, señor fiscal, defensor, imputado, público presente, este tribunal es colegiado, donde la decisión se adopta por mayoría, por lo que decretamos un pequeño receso de 5 minutos para deliberar si aceptamos o no aceptamos el acuerdo.